Cuidar el agua es una labor de todos. Cuidemos el agua. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy en nuestro punto de encuentro nos vamos a encontrar con nuestra tertulia económica. Bueno, en la tertulia de hoy vamos a tratar un tema que a mí particularmente me parece muy difícil y complicado. La reforma fiscal que el Gobierno ha aprobado recientemente en Consejo de Ministros y que de inmediato quiere poner en marcha. Lógicamente, pasados los trámites que tiene que pasar. Debido a la amplitud del tema y al poco tiempo del que disponemos, hoy nos centraremos en tres aspectos concretos de la reforma. Comenzaremos por el que nos afecta a todos, el IRPF, que según parece va a bajar considerablemente, y esto podría beneficiarnos a todos. De hecho, está considerado por el Gobierno como el punto estrella dentro de la reforma, pero eso sí, con algún matiz, como por ejemplo gravar las indemnizaciones por despido, que esto yo creo que no gusta tanto. Otra de las cuestiones recogidas en la reforma es la situación en la que van a quedar los autónomos, cómo va a ser su tributación a partir de la puesta en marcha de este proyecto, en el que, por cierto, desaparece el sistema de tributación por módulos, al que está acogido muchísimos autónomos. En este apartado hay reducciones que dicen importantes en la nueva tributación. Por ejemplo, los autónomos que ganen menos de 12.000 euros al año tributarán a partir de julio de este mismo año, o sea, desde ya, al 15% frente al 21% que tributaban hasta ahora. A ver, señores del Gobierno, ¿creen ustedes que un autónomo que gane menos de 12.000 euros al año puede subsistir si de esa cantidad tiene que pagarles a ustedes los impuestos más los gastos que genere su actividad? Pues francamente no creo que le quede ni tan siquiera para malvivir. O sea, que no es de extrañar que hayan hundido a tantísimos autónomos y pequeños empresarios. Y por último, me gustaría que comentáramos si esta es la reforma que España necesita, suponiendo que esto sea una reforma, que quien se lo cuestiona, si será suficiente para impulsar el estímulo económico que necesitamos. Hay expertos en economía que dicen que no, que esta reforma no va a ser suficiente. Incluso desde Europa nos están diciendo que hay que acometer reformas que no se están teniendo en cuenta, como por ejemplo la que hay que afrontar en las administraciones públicas, comenzando por la Administración Central y siguiendo por las comunidades autónomas, que en opinión de algunos expertos es uno de nuestros mayores problemas económicos. Bueno, pues para hablar de estas cuestiones me acompañan hoy el catedrático de Hacienda Pública y Sistema Fiscal, Leopoldo Gonzalo. Señor Gonzalo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mabel. Y muy bienvenido a nuestro programa. Es un Muchas placer gracias. que esté aquí con Bien nosotros. hallada. Voy a saludar a nuestro otro invitado que también nos acompaña hoy, a quien ustedes conocen. Él es el primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Getafe y experto en estos temas. Él es Fernando Lázaro, ya saben ustedes. Concejal, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, lo primero que casi vamos a empezar a la inversa. ¿Esto es la reforma que necesitamos, suponiendo que esto sea una reforma? ¿Esta es una reforma fiscal como tal? Porque el profesor, sé que ustedes que lo tienen muy claro. No, yo parto de ahí, de que efectivamente no nos encontramos ante una reforma del sistema fiscal. Entonces, ¿ante qué nos encontramos? Todo lo más nos encontramos en una batería de retoques puntuales en la estructura particular de cada una de las figuras que integran el sistema, pero no el sistema. Y para reformar el sistema, planteaba si esta es la reforma que necesitamos. Eso me permite que te lo diga al final. Me parece bien. Al final de esta breve introducción. Bueno, ¿qué es una reforma fiscal? Una reforma del sistema fiscal, pues primero tiene que ser una reforma. Una reforma consiste en articular nuevamente las piezas que integran ese conjunto de figuras impositivas, de figuras tributarias, más bien, porque solemos hablar de impuestos, pero además de los impuestos están las tasas, las contribuciones especiales y otras gabelas. Uy, de eso sabe mucho el concejal. Porque la hacienda local vive fundamentalmente de muchos de esos conceptos tributarios, ¿no? Bueno, entonces, primero
reformar no es lo que se va a hacer. Lo que se va a hacer es mantener la estructura del sistema fiscal, el sistema, y retocar aspectos puntuales de la estructura de cada pieza que lo integra. Después, lo que se exige de una reforma seria, como se ha hecho, yo el tema lo conozco, bueno, aparte de mi escuela, la escuela del profesor Fuentes Quintana, en la Universidad Complutense, hace ya más años de los que uno desearía, ¿no? Tenía un planteamiento científico de lo que era una meta de llegada en la reforma de un sistema fiscal. No se trataba simplemente de recaudar más, recaudar menos, no. Un sistema fiscal tiene que responder a unos principios. Y hoy la economía pública y la hacienda pública aporta pues una teoría del sistema fiscal, del buen sistema tributario, que es aquel que debe de cumplir con unos principios. Debe de cumplir con unos requisitos mínimos: suficiencia, equidad en el reparto de la carga fiscal, flexibilidad, transparencia, comodidad, certeza, simplificación, eficiencia. Todos estos principios, para hacer una reforma tributaria, hay que analizarlos primero y saber si la estructura que hoy tenemos se aleja o se aproxima a esos principios. Y si se aleja mucho, hay que aproximarlo. Eso es una reforma tributaria. Pues ahora entraremos en profundidad. Bien. Pero antes me gustaría conocer también la opinión de Fernando Lázaro, concejal de Hacienda. Pues muchas gracias. Yo no ¿Cuánto sé, está de acuerdo con el profesor o cuánto no? estoy muy de acuerdo con el profesor. No tengo obviamente los conocimientos tan profundos que tiene el profesor, pero sí que comparto la línea que está exponiendo. Yo no sé hasta qué punto estamos hablando de una reforma fiscal, sino más bien de una modificación de los distintos elementos que componen una estructura fiscal de un país. Lo que sí tengo claro y lo que sí sé que es que este paso que se está dando por el Gobierno era una deuda pendiente con los contribuyentes. Los españoles en el 2011, y con la situación que estaba atravesando nuestro país, votaron mayoritariamente a unos principios y un programa electoral que, sin embargo, por unos motivos que se alegaron en un determinado momento, hasta ahora no se habían cumplido. Los españoles estaban pidiendo una reducción de la presión fiscal. Los 2 primeros años se dio la vuelta al planteamiento y nos sorprendió a todos con una elevación de esta presión fiscal. Y además que se implantó de carácter inmediato. A mí, aunque doy la bienvenida a este tipo de reformas, siempre que sean a la baja y analizándolo técnicamente, es cierto que hay determinados tramos en los que sí puede experimentarse una cierta reducción, me parece que simplemente se está haciendo lo que se tuvo que haber hecho en su momento. Celebro el hecho de que la subida que se hizo en su momento fuera temporal. Se nos dijo que iba a ser temporal. Bueno, pues con este paso que se da en el año 3 de la legislatura se está empezando a recuperar el camino que se había planteado. Volver al inicio, pero al creo 2011. que los españoles nos merecíamos estos pasos, y yo creo que pasos todavía más profundos y que ahonden más en lo que se nos prometió, que era una reducción de la presión fiscal en España. Por lo tanto, no sé si es una reforma en los términos técnicos. Lo que sí sé es que era una deuda pendiente, y lo que no tengo claro es que vaya a ser el 100% de lo que se nos había prometido. Y de lo que esperábamos. Bueno, yo a eso diría que, en efecto, cuando el nuevo gobierno asume sus responsabilidades, pues estableció una subida del impuesto sobre la renta, del impuesto hegemónico del sistema. No se sabe si es el impuesto sobre la renta o el IVA, y esto es una diferenciación muy sustancial de cómo se enfoca la tributación, ¿no? Pero lo que hizo fue ese impuesto transitorio, que en fin, que iba a durar 2 años, etcétera, ¿no? Pero es que ahora, con una serie de eliminaciones, hablabas al principio del sometimiento a gravamen de la indemnización por despido. La última noticia de hoy mismo parece ser que va a dejar exentos los primeros 180.000 euros, lo cual dejaría próximamente al 90% de las personas beneficiarias de esas indemnizaciones fuera de tributación. Pero recordemos que empezaba por 2.000 euros al año, etcétera, ¿no? Lo cual era, bueno, yo sinceramente creo que es una buena prueba de la finalidad de la reforma, que es recaudatoria, porque, hombre, la indemnización por despido es importante para los trabajadores que llevan mucho tiempo en la empresa. ¿Qué quiere decir los de más edad? ¿Qué quiere decir, una vez que cesan en su relación laboral, los de más difícil recolocación? De manera que el discurso que se está manteniendo, a mi juicio, sobre este tema, yo creo que no es correcto, porque estamos contemplando algo que, por supuesto, por su naturaleza es renta, y debe de tributar como toda la renta. Pero es que su finalidad no es retribución, es compensación, y sobre todo es facilitar al trabajador que ha cesado en su relación laboral cubrir el hiato que puede existir hasta su jubilación anticipada, o hasta entre eso y el subsidio de desempleo.
pero son los trabajadores de más edad. Yo creo que ese aspecto de la cuestión no se ha tenido en cuenta, ¿no? Pero afortunadamente rectifica. Pero vamos a ver, sí, bueno, si las cosas se mantienen así, yo es que lo dejaría exento, sinceramente. Vamos, Hombre, pero es que hay personas... Me parece que así estaba con muy buen criterio. A ver, me acuerdo yo de algunos de estos... Por ejemplo, lo de Caixa Cataluña, este señor que fue ministro, Serra, que se ha ido con una indemnización milimillonaria. Sí. Así en el término es que no debían de popular existir, que hablamos. esas indemnizaciones no debían existir. Este debería de tributar, Eso ya es pero cosa de al laboralistas. 60, al 70% Claro. como mínimo. Claro, o sea, exenta o para este tipo de actuaciones que son desmesuradas y que nadie entiende. Ahí mal por quien se la aprobó. En definitiva, y quien consintió que para ese tipo de cosas pasaran. Pero efectivamente, para la inmensa mayoría de los españoles, la tributación sobre este tipo de indemnizaciones, estoy de acuerdo con el profesor, que es No tiene también sentido. abrir un campo de batalla que a mí me parece que en este momento a lo mejor no era el más indicado. Sobre todo teniendo deberes por hacer. Yo insisto en que esto, yo creo que en primer lugar sí que tenemos que celebrar que por fin se hayan dado estos pasos, que la orientación empiece a orientar la maquinaria fiscal del Estado hacia lo que se prometió. Pero nos queda la duda de cómo se va a implementar todo esto, cuándo vamos a llegar a este nivel. La están planteando para 2015 y 2016, hay unas elecciones generales en medio. Tenemos muchas dudas los españoles con respecto a esto, una a cosita. pesar de que le demos la bienvenida, ¿eh? Por supuesto, pero decíamos antes que, por ejemplo, en el tema de IRPF, que nos afecta a todos. Entonces, volvemos a la situación de 2011. Más o menos. Más o menos. Pero lo que se esperaba bueno, más bien menos, pero venga, vamos a ser generosos y vamos a decir que el gobierno vuelve a esos tramos en los que él cogió el gobierno. Pero es que lo que se esperaba de este gobierno es que esos tramos los redujera, con lo cual, o sea, nos subió muchísimo, nos vuelve a poner y no le va a dar tiempo a cumplir su compromiso de reducir los impuestos, cuando está demostrado que bajar los impuestos genera más ingresos para el Estado. Y eso lo saben muy bien en las administraciones locales. Si me permites Sí, un claro, momento, claro que sí. con carácter general, ¿cómo se modifica la presión que ejerce un impuesto sobre el contribuyente al que afecte, o al colectivo al que afecte? Pues hay dos alternativas, subir los tipos manteniendo las bases, o dejar los tipos donde estaban y aumentar las bases. O también se pueden reducir las bases. Bueno, hay distintas estrategias. Yo creo que una de las cuestiones que no se está poniendo suficientemente de relieve en relación con la rebaja del IRPF, la presunta rebaja del IRPF, es algo parecido a lo que va a pasar con el impuesto sobre sociedades. El impuesto sobre sociedades se nos dice que va a bajar en su tipo general, que estaba relativamente alto en la media de la Europa de los 28, ¿no? Pues que se va a bajar de... Recordemos que no hace mucho estaba en el 35%, está en el 30% ahora, va a bajar al 25% pasando por el 27%. Pero es que al mismo tiempo desaparecen las deducciones generales, que son precisamente los instrumentos de política fiscal, es decir, de política económica, en su versión fiscal, ¿no? Y eso yo creo que es renunciar al uso de ese impuesto como caja de herramientas que estimulen el empleo, la inversión productiva, la adquisición de activos no contaminantes, etcétera. Bueno, todo lo que es el panel de instrumentos que sirven a políticas económicas que incluso son de carácter social, ¿no? Bueno, eso es una cosa, pero es que claro, al bajar el tipo nominal del 30 al 25, pero desaparecer las deducciones que hasta ahora se admitían, pues el tipo medio efectivo sube y va a quedar más alto de lo que estaba. Porque no nos engañamos, no hay que dejarse llevar por el espejismo del tipo nominal. Había grandes empresas que tributaban al 4%. Efectivamente. Del tipo medio efectivo. Claro, pero no es el caso de las pequeñas empresas y de los autónomos. No, pero son los es grandes que fíjate, yo he traído esto a colación porque al hablar del impuesto sobre la renta de las personas físicas, un poco pasa lo mismo. Yo tengo aquí 5 desapariciones importantes, en la estructura del impuesto. La primera se refiere, ya hemos hablado de ella, de la indemnización por despido. Quede como quede. En segundo lugar, está la reducción que se aplica a las rentas irregulares del trabajo, que pasa del 40 al 30%. Son rentas irregulares. En tercer lugar, están las rentas en especie, que estaban exentas cuando consistían en la entrega de acciones de la empresa, que van a quedar sujetas a gravamen. En cuarto lugar, está esos 1.500 euros que figuraban como mínimo exento en los dividendos, en los rendimientos del capital mobiliario, y por último está
pues también la eliminación de la deducción ahorro empresa y algo más fuerte, ¿eh? Yo eso creo que se está hablando se habló por la Comisión Lagares de recuperar el rendimiento imputado por la vivienda habitual en propiedad. Gracias a Dios parece que eso no se va a producir, porque era muy tentador. Pero es que desaparece la deducción por el arrendamiento. Sabemos todos en qué nivel están los arrendamientos. Pero la gente sigue queriendo comprar vivienda porque da lo mismo una cuota de amortización de la hipoteca, quizás exagerando un poco, que pagar un arrendamiento en un sitio que sea equivalente por la condición profesional, social, etcétera, de la persona afectada, ¿no? De manera que, y yo diría además, si me permitís, y no quiero consumir el tiempo porque no es mío. No, entre otras cosas porque casi nos tenemos que ir a publicidad y tiene que hablar antes. Perdona, si quieres hay dos cosas que quiero decir del impuesto sobre la renta que me parece, pero cuando me digáis, ¿no? Muy importante. Una es algo de lo que no se habla desde principios de los años 70, que es la indexación de la tarifa. ¿Eso qué es? La indexación de la tarifa, para todos los que no saben, no somos... Es el concepto, es un concepto del que entonces se hablaba y que ahora no se habla de él, que es el de la progresión fría o progresión en frío. Es decir, cuando la inflación pues avanza, cuando el IPC va creciendo y la tarifa no se modifica, como las rentas se negocian, sea con negociación colectiva o empresarial, para cubrirse o protegerse de la erosión que la inflación produce, pues va subiendo la renta nominal, no sube la renta real, pero pago más, porque voy subiendo la escalera de los tipos, de los tramos de la escala del impuesto sobre la renta. Me diréis, hombre, es que dicen algunos, exageradamente, que estamos en deflación, no hemos entrado, pero estamos en una situación de atonía del IPC, 0,2% interanual, etc. Estamos con una temperatura de los precios baja, ¿no? Pero la medida esta debería ser una medida no coyuntural sino estructural. Mire usted, y esto ha traído una polémica, tuvo entonces una polémica muy intensa, mire usted, vamos a coger y a indexar la tarifa de manera que automáticamente cada año se actualice en función de la evolución del IPC, ¿no? Y luego, no me vas a dejar, pero si no lo dejo para después, el tema de la tributación familiar, el tema de la unidad familiar en el impuesto sobre la renta, que es sangrante en España. Nos lleva ventaja hasta Portugal. Muy brevemente, pero simplemente quería, volviendo al tema del IRPF, sí que hay dos aspectos que quiero dejar claros. Por un lado, como insisto, bienvenidas sean las reformas, aunque no sean todo lo profundas que queramos, y tengamos suspicacia del nivel de consecución que se va a tener, puesto que está prevista a 2 años, hay elecciones en medio, etcétera, etcétera. Por otro lado, sí quería dejar claro, independientemente, que analizando las modificaciones que se establecen, todo el debate que se está estableciendo por parte de la izquierda acerca de la progresividad, desde luego, eso es desmentido. Todas las reformas que ha hecho el gobierno del Partido Popular, la que se hizo en 2012, la que se plantea para el 15 y el 16, desde luego, en términos de progresividad, son mucho mejores que la situación que existía con ZP, entendiendo que la progresividad sea buena. En este caso, con estas 3 reformas planteadas, sí que los ricos van a pagar más, dentro de la definición de ricos, y las rentas más bajas van a pagar menos. En ese caso, simplemente quería apuntar que ese debate que se está provocando por parte de la izquierda no tiene razón de ser y desde luego no tienen razón cuando están acusando a esta reforma, o lo que sea, de ir por ese camino. Bueno, yo tengo que hacer una pausa, ya se lo había dicho, ya hemos consumido parte del segundo bloque y apuntaba 2 cuestiones, el profesor Gallé, parecen importantísimas, el tema de la vivienda, las deducciones por vivienda y la tributación familiar, pero yo creo que es que esto, en el tiempo que nos queda de programa, no lo vamos a poder desarrollar. Y como yo quería hablar de la repercusión que esta reforma tendría en las administraciones locales, que al fin y al cabo son los ayuntamientos y repercuten en todos nosotros, vamos a dedicar la segunda parte del programa a esto y yo les voy a emplazar a ambos para venir a hablar un día, hacer un monográfico, la primera parte de vivienda y la segunda la tributación en las familias. Pero eso, desde luego, esto será en otro momento. Y ahora nos vamos a publicidad, volvemos ahora mismo y continuamos con nuestra tertulia económica. Cuidar el agua es una labor de todos. Cuidemos el agua. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas,
Nos gusta cómo vas y cómo vienes. Cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Retomamos nuestra tertulia. Saben que hoy es nuestra tertulia económica, que está con nosotros el catedrático de Hacienda Pública y Sistema Fiscal Leopoldo Gonzalo y también el primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Getafe, Fernando Lázaro. Decía yo antes de irnos a publicidad que me gustaría que comentaran ambos, nos queda muy poquito tiempo, hemos consumido mucho en la primera parte, que comentáramos esta reforma o adaptación que el Gobierno va a poner en marcha. ¿Qué repercusión va a tener en los ayuntamientos? Porque no se olviden que el ayuntamiento es la administración más cercana, por lo tanto, todo lo que pasa en los ayuntamientos repercute en nosotros, en nuestro día a día. Entonces, ¿qué repercusión va a tener esto en los municipios? ¿Me da igual quién empiece? Pues la primera repercusión, obviamente, va a ser la que se transmita a través de millones de decisiones y economías individuales que se vean beneficiadas o no por la reducción de la presión fiscal. Nosotros como ayuntamientos obviamente dependemos en gran medida de la transferencia que se nos hace desde el Estado, de los tributos del Estado, y de ello vivimos muchos ayuntamientos, en gran medida. Desde el punto de vista de la administración municipal, sí que nos queda pendiente, y esto sí que es un tema que nos es muy cercano. Se está hablando mucho de la reforma fiscal, pero ¿dónde ha quedado la reforma desde el punto de vista del gasto de la administración? Los ayuntamientos hemos sido la punta de lanza de una serie de normativas que nos han fijado y nos han estrechado mucho el campo de acción desde hace 3 años, y creo que somos, de los 3 niveles de administración del Estado, estamos siendo el experimento o los más avanzados, hasta el punto de que los resultados van por buen camino y estamos incluso en términos globales todas las administraciones estamos dando los mejores resultados. Sin embargo, a determinados ayuntamientos que podíamos tener más capacidad, porque nuestra situación por nuestros propios medios es más saneada, se nos está limitando con la regla del gasto y otro tipo de actuaciones, se nos está limitando nuestra capacidad de actuación. Ahí es donde queremos ir nosotros. La reforma fiscal, insisto, bienvenida es, tendremos que analizarla si se lleva a cabo y si tiene la profundidad que necesitamos, pero nos sigue quedando el interrogante de qué va a pasar con el gasto del Estado. Exigimos para el resto de administraciones, la del Estado y las comunidades autónomas, el esfuerzo que en los ayuntamientos nos ha tocado hacer, que está empezando a dar frutos, pero estamos esperando que nos acompañen el resto de administraciones. Claro, si no se hace reforma en el resto de administraciones, mal vamos. Pues sí, yo tendría que hacer primero una declaración de principio. Yo, cuando se habla de la administración local en España, siempre me acuerdo de don Marcelino Menéndez Pelayo, el brindis del retiro famoso, brindo por el ayuntamiento, custodio de las sacrosantas libertades ciudadanas, es el municipio romano. Bueno, efectivamente, la administración próxima al ciudadano, la que le presta los servicios ordinarios que precisa, porque otra cosa es la defensa nacional, el servicio de representación exterior, pero vamos, lo que se llama servicios públicos en un sentido estricto, sí. Es la administración local. Y sin embargo, es la cenicienta de los 3 niveles de Hacienda españoles. Porque si tenía una vida lánguida, precaria, insuficiente, tradicionalmente, ahora ha aparecido entre medias del Estado y ella, han aparecido esas 17 administraciones o gobiernos clónicos del viejo Estado unitario, que lo que hacen es fagotizar los recursos, duplicar el gasto, etcétera. Ya sé que me vas a decir que no, pero qué bueno hubiera sido que hubiéramos abordado, tú has hecho una alusión, la reforma del gasto. Porque es previa a la reforma tributaria. Totalmente no es que yo diga que no, es que no tenemos tiempo. Con el profesor. ¿Cómo se puede acometer una reforma tributaria sin abordar, y el artículo 31.2 de la Constitución, que introdujo mi maestro en los debates cuando era senador real de las Cortes Constituyentes, dice eso, que el gasto se tiene que distribuir, los recursos con equidad, que tiene que programarse con arreglo a los principios de eficiencia y economía, y que no se puede gastar en lo que le da la gana a uno, porque hoy día, parecíamos un poco los que nos dedicamos a estas cosas, ¿no? Hoy no todo es tan arbitrario como lo fue. Hoy hay unos esquemas y unos criterios científicos que te permiten decir cuál es la descentralización financiera óptima, qué debe hacer el Estado, qué puede hacer y solo el Estado, qué debe hacer la administración local.
y no tiene por qué hacer el Estado, etcétera. Y todo eso redimensionaría el sector público, determinaría un gasto público a financiar, porque hablamos del principio de suficiencia tributaria. Digo, yo siempre les he dicho a mis alumnos, miren ustedes, el principio de suficiencia tributaria depende de dónde ponga usted el gasto, porque no hay cuerpo que aguante. Si usted coge el gasto y lo pone como estamos actualmente, como nos ha pasado en anteriores legislaturas. Y estuvimos en el año 93, cuando Felipe González estuvimos en el 50% del PIB de gasto público. Eso no hay quien lo financie. Pero eso ya sabe usted por qué es, porque como nos decía aquella ministra Carmen Calvo, es que como el dinero no es de nadie, claro, el dinero público no es de nadie, pues se venga, coge de la caja. Claro, vamos a tirar con pólvora ajena. Pero claro, como dice, me va a decir que no a lo de hablar de la reforma del gasto. No es que le voy a decir que no, es que hemos llegado al final del programa, es que no tenemos tiempo daría para un programa, eso es solo. Yo les invito tantas veces como quieran. Pues encantado, porque a la venir reforma del gasto y hablar es importante. Monográfico, la reforma del gasto público. Yo contaré la experiencia de Getafe, donde el gasto se ha contenido y de qué manera. De hecho, es de los pocos municipios que no ha necesitado la ayuda del Estado para pagar a sus proveedores y están al día. ahí estamos. Por eso, yo sé que está haciendo... Getafe, que es casi un área metropolitana, vamos, o sea que es mucho más que la capital de una provincia de las clásicas, ¿no? Que no me escuchen, claro. pero sí. ¿Cuántos ciudadanos tiene? 180.000 habitantes. Se dice en un Y momento. una industria muy potente, muy por encima de otras ciudades comparables en términos de población. Fernando, yo creo que es la población más o menos de la capital de la provincia de Soria, más o menos, o más, incluso más. Un poquito más. ¿Esto nos ven en Soria aquí? ¿O? Por supuesto, nos ven en toda España. Yo soy oriundo de Soria, o sea, quiero decir, tengo mis ancestros, parte de mis ancestros en aquella tierra de la Peseta del Duero, estoy muy orgulloso de ello. Naturalmente. Y yo, que soy castellana porque soy de Madrid y los de Madrid pues somos castellanos. Bueno, señores, que es que no tengo tiempo para más, que nos teníamos que haber despedido ya. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí y yo me gustaría que hiciéramos al menos un programa al mes dedicado a la economía, porque, señores, es que esto repercute en nosotros en el día a día. Lo que hagan allí repercute en nuestra bolsa de la compra, de la que también tendremos que hablar un día. Sí. De la bolsa de la compra. Pero yo estoy aquí como ama de casa, soy casi una autoridad. Muchísimas gracias, profesor, por haber estado con nosotros. De ustedes ya me despido, hasta nuestro próximo punto de encuentro. Como siempre, les recuerdo nuestra web www.puntodencuentrodigital.es y también nuestro correo comentarios@puntodencuentrodigital.es. Y también ya saben que nos pueden seguir a través de streaming, este nuevo sistema, en Libertad Digital TV todos los días de la semana a partir de las 12, justo después de Federico Jiménez Los Santos. Y también, como siempre, recordarles que tienen que estar ahí, que para nosotros es fundamental, que si ustedes no están, esto que hacemos aquí no sirve para nada. Muchas gracias y buenas tardes.